Bienvenidos al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a partir de este momento damos inicio al acto en el cual se hará entrega del título de doctor honoris causa de esta universidad al doctor Daniel Sobato. Preside este acto el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster John Boretto. Lo acompañan en el estrado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, doctor Juan Domingo Cecín, el prorector de Fortalecimiento Institucional, doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira, el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, doctor Abel Sánchez Torres, el vicedecano de la Facultad de Derecho, doctor Edgardo García Chiple, legisladores nacionales, autoridades decanales, integrantes del Consejo Superior, Gabinete Rectoral y demás autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, el señor vocal del Tribunal Superior de Justicia, doctor Luis Angulo, autoridades y miembros de la Justicia Federal y Provincial, la señora secretaria de Justicia de la provincia, doctora Leticia Aguirre, el presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, doctor Armando Andruet, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, doctora Julieta Galino, la presidenta de la Asociación de Magistrados, doctora Silvana María Chapero, el director de La Voz del Interior, Carlos Jornet, el presidente de la Bolsa de Comercio, Manuel Tagle, el gerente general de noticias de Cadena 3, Carlos Agristani, autoridades de universidades de la provincia de Córdoba, autoridades y miembros de la Facultad de Derecho, autoridades de asociaciones profesionales de la provincia, familiares, colegas y allegados del homenajeado, docentes, no docentes, investigadores, alumnos e invitados especiales. Seguidamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, doctor Juan Domingo Cecín, nos presenta al homenajeado. Muy buenos días. Apreciado señor rector de la universidad, distinguidas autoridades presentes, señoras, señores. Hay lugares que son mucho más que sitios, son ámbitos, es decir, espacios cualificados por lo acontecido, habitados en un tiempo significativo, testigos de vivencias profundas, recintos que guardan palabras decisivas y silencios decisores. Nos alberga un lugar así. En este salón de grados, también llamado Salón de los Claustros, es donde en otro tiempo los candidatos al doctorado defendían su tesis. Bajo la cátedra, esa austera hechura de madera, apoyada firmemente al macizo muro, se ubica la silla que ocupaba el doctorando para defender las conclusiones de su estudio. Asimismo, en este lugar es donde en la actualidad se desarrolla la entrega de títulos honoríficos y otros actos de esta querida universidad. Consecuentemente, este lugar resulta ser el punto de intersección entre sucesos imborrables del pasado y momentos trascendentes del presente. Pero en él no solo enlaten las emociones del ayer y palpitan los sentires del hoy. También se concibe la esperanza de un futuro nuevo y mejor. En este lugar, la Universidad Nacional de Córdoba, en su inclaudicable misión de alma mater, madre que alimenta, recibe con sincera complacencia
al doctor Daniel Sobato, un hijo suyo, indudablemente sobresaliente. Lo recibe en esta oportunidad para otorgarle el título de doctor honoris causa. Esta máxima distinción académica se otorga a causa del honor. El honor, meritoria virtud que presupone el cumplimiento acabado de los propios deberes, es la causa de reconocimiento, causa que se exhibe como origen y fuente, como motivo y justificación. El honor, que es la causa del reconocimiento, surge evidente, es decir, de manera ostensible e innegable, a poco que se lee en las páginas existenciales de Daniel Sobato. Es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. También es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta querida Universidad Nacional de Córdoba. Su indudable vocación por las cuestiones vinculadas al derecho público, al derecho internacional y a los derechos humanos lo condujo a graduarse como máster en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, doctor en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John Kennedy de la Universidad de Harvard y doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset, también de Madrid. Tal profusa formación no se escondió, no se ha guardado de manera egoísta, sino que se ha ofrecido manifestándose en los más diversos escenarios académicos e institucionales. En efecto, Daniel Sobato se ha desempeñado como docente e investigador en diversas universidades nacionales y extranjeras y como consultor en democracia, derechos humanos, reforma electoral, política constitucional, financiamiento político, procesos electorales y partidos políticos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, en la Organización de los Estados Americanos y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Su itinerario laboral lo ubica cumpliendo funciones como senior en organizaciones globales y regionales, secretario ejecutivo de la Red Centroamericana de Organismos Electorales, secretario ejecutivo y miembro fundador de la Red Electoral Sudamericana y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales en los años 89 y 97. Director de investigación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, director ejecutivo de CAPEL, director ejecutivo adjunto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el periodo 89-97, director regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacional, desde 1997 en adelante. Por otra parte, Daniel Sobato ha prestado un genuino servicio público ad honorem como miembro del Consejo Asesor Presidencial contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, designado por la expresidenta Michelle Bachelet para proponer reformas legales y constitucionales en Chile,
durante el año 2015. Presidente del COPEC, Consejo Provincial de Planificación Estratégica de Córdoba, designado por el gobernador de nuestra provincia para impulsar una visión estratégica y políticas de Estado entre 2008 y 2012. Presidente de la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Electoral y Política, designado por el mencionado gobernador en el periodo 2007 y 2008. En su amplia trayectoria se muestran ciertos hitos que consolidan el destacado despliegue intelectual y cultural de Daniel Sobato, entre otros, su designación como académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en el año 2006 y como académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires en el año 2013. De igual manera, es digna de mención su condición de miembro del Consejo Asesor del Programa sobre Derechos Humanos de la Organización Iberoamericana de Educación de Madrid, miembro de la Junta Asesora Internacional del Programa de América Latina Woodrow Wilson Center de Washington, miembro de la Junta Asesora Internacional de la Red Argentina de Políticos, miembro de la Junta Asesora Internacional CIPEC de Argentina. Y si la palabra es el modo que revela el pensamiento y desenmascara las convicciones, los ideales y los proyectos, un camino para conocer a Daniel Sobato es el que se abre al contactarse con su palabra escrita. Esta ha sido anotada de modo perenne en los 35 libros que lo tienen como autor, coautor, editor o compilador y en los más de 100 artículos que ha publicado y también en la palabra oral que ha sido receptada en conferencias, reportajes, clases y conversatorios. En estas exposiciones se puede ver que la incipiente semilla de sus intereses primigenios ha dado su fruto en la reflexión constante y ha madurado a través del ejercicio intelectual y la praxis profesional. Analizando su palabra escrita o recordando su palabra oral, se observa la sólida preocupación de Daniel Sobato por la efectiva concreción de los derechos humanos y la atenta indagación dispensada a los problemas globales, a los desafíos latinoamericanos, a las cuestiones vinculadas con la democracia y la gobernabilidad, el derecho electoral, la reforma y el financiamiento político, la innovación institucional. Su mirada teórico-práctica acerca una perspectiva enriquecedora sobre el vínculo que existe entre el desarrollo, cohesión social y seguridad. Además, ayuda a concientizar sobre la necesidad de propiciar espacios que posibiliten el diálogo social y la construcción de una efectiva cultura constitucional que supere la tendencia, actitudes, percepciones y valores anómicos. Consecuentemente, se exhibe como una obvia resultante la extendida ponderación que resalta la dedicación, el compromiso y los insoslayables logros académicos, científicos y culturales de Daniel Sobato, plasmados en numerosos reconocimientos. Fue distinguido como uno de los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes por el Global de España, otorgado en el 2014. Recibió la Orden Ernesto de la Guardia, conferida por el Tribunal Electoral de Panamá en el 2018. Obtuvo un reconocimiento especial de la Junta Central Electoral de la República Dominicana en el 2014. Recibió una distinción acordada en 1993 por la Escuela de Gobierno John Kennedy
de la Universidad de Harvard y la Orden José Gregorio Paz Soldán, dispensada por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Lo vivido preludia el presente, prepara el andamiaje para la construcción del hoy. En el caso de Daniel Sobato se confirma esta premisa. No es solo lo acontecido, lo hecho, lo dado. Son los esfuerzos de estos días, el compromiso contemporáneo, el trabajo actual, los que arrojan nuevas luces, invitan a buscar nuevos enfoques, autorizan a proponer nuevas alternativas. En este sentido, es oportuno evocar las inteligentes consideraciones vertidas por Daniel Sobato en el Foro Global América Latina y el Caribe recientemente en el 2023, realizado en Nueva York durante los días 20, 21 y 22 de septiembre, en la que participó como director regional de América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. En esa ocasión expuso en el panel nominado Agenda Política Electoral cómo los resultados electorales pueden redefinir el tablero político regional y afectar a sus perspectivas democráticas. Esa era la gran pregunta. Luego de haber indagado desde su experiencia global la realidad de nuestro continente, aseveró que Latinoamérica se encuentra en modo electoral, transitando un momento de crisis, signado por un crecimiento económico anémico que trae aparejada la pobreza, el descontento social, la fragmentación, la falta de gobernabilidad, la caída del apoyo de la democracia y la búsqueda de resultados inmediatos, aunque estos impliquen sacrificar derechos fundamentales. Este diagnóstico no sumió a Daniel Sobato en un letargo escéptico. Por el contrario, tras recordar las palabras de Dickens en Historia de dos ciudades, afirmó lo siguiente en el panel de cierre del Foro Global. Estamos viviendo, por un lado, por la gran cantidad de oportunidades, el mejor de los tiempos, no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Pero a la vez, quizás estamos viviendo el peor de los tiempos, el más desafiante de los tiempos, toda vez que pese a la crisis y los desajustes, hacía rato que la región no tenía todas las oportunidades que tiene hoy, porque lo que el mundo necesita lo tenemos nosotros. El mensaje es claro: crisis y oportunidad. Crisis llamada a ser oportunidad. Crisis para concretarse en oportunidad necesita generar respuestas originales que produzcan cambios reales e innovativos en la política, cambios que conduzcan a una reconstrucción de la democracia y a una efectiva realización de los derechos. La reseña efectuada mediante las consideraciones expuestas me permiten aseverar que no solo lo hecho por Daniel Sobato, sino lo que hace, lo que está haciendo, constituyen aportes de altísimo valor científico, social, jurídico y democrático. Sus ideas suscitan condiciones dialógicas que nos auxilian en la tarea de pensar y repensar los acuciantes problemas que aquejan a nuestro mundo. Daniel Sobato es un auténtico paladín de la democracia, de la paz social, de las reglas pacíficas de resolución de los conflictos. Cada vez que existe una disfunción
en la praxis electoral que agravia la esencia misma del sistema republicano, su voz se alza con fuerza en el continente americano para criticar enfáticamente y sugerir los cambios que impulsen al pronto restablecimiento de la calidad institucional, el Estado de Derecho, la transparencia y el fiel reflejo de la voluntad popular. No solo se revela frente al atentado a los principios democráticos, sino que proyecta con excelsa claridad las soluciones apropiadas para enfrentar la crisis y elevar los designios republicanos a los estándares más ponderables. No cabe dudas que constituye una tea encendida en el devenir de los tiempos donde las sombras ganan a las luces. Sus lúcidas enseñanzas dejan huellas indelebles. Su ejemplo de fecunda entrega impulsa a enfrentar con creatividad los desafíos actuales. Su incansable defensa de una axiología que promueve una libertad plena y democrática compatible con la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales, motiva y compromete, porque solo una matriz auténticamente humanista es capaz de gestar una sociedad justa donde sea posible creer esperanzadamente en un futuro mejor. Esta universidad, esta querida universidad, reconoce su trayectoria. Esta prestigiosa universidad se siente orgullosa de distinguir a un hijo dilecto de enorme prestigio internacional. En la Córdoba que lo vio nacer, esta universidad que le dio las alas para volar hacia las cimas del más alto nivel profesional, académico e institucional, hoy lo recibe con los brazos abiertos y lo distingue con el título de doctor honoris causa por su consolidado prestigio y sus relevantes obras. Muchas gracias por la paciencia en escucharme. Muchas gracias por sus palabras de presentación, doctor Juan Domingo Cecín. A continuación, invitamos al señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, a realizar la entrega del diploma que acredita a Daniel Sobato como doctor honoris causa de esta universidad. Además, el señor prorector de Fortalecimiento Institucional hace entrega de una medalla recordatoria de este momento. Vamos a invitar a las autoridades del estrado a sacarse una foto para perpetuar este momento tan importante. Muy bien, muchas gracias. Y a continuación vamos a invitar a nuestro flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Daniel Sobato, a decir unas palabras y a dar su conferencia titulada La encrucijada democrática en América Latina, luces y sombras. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos, señor rector, señor prorector, señor juez de la Cámara Federal de Córdoba, señor vicedecano y señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, autoridades
queridas amigos y amigos. Mis primeras palabras son de profundo agradecimiento. Recibo con humildad este doctorado honoris causa en este histórico y magnífico Salón de Grados que la Universidad Nacional de Córdoba, mi alma mater, me concede. Me siento, les confieso, tremendamente emocionado por esta distinción que acepto honrado y agradecido. Distinción que interpreto en un doble sentido. Por un lado, como un reconocimiento a mi trabajo durante las últimas 4 décadas en favor de la promoción y defensa de la democracia y las elecciones libres en América Latina, y por el otro, como un estímulo para renovar el compromiso de seguir dando lo mejor de mí en esta lucha. En primer lugar, deseo hacer una mención especial a quienes propusieron de manera conjunta mi nombre para recibir esta honrosa distinción. El doctor Domingo Cecín, presidente del Tribunal Superior de Justicia, no tengo palabras para agradecerte, querido Domingo, tu amistad, que tanto me honra. Y muchísimas gracias por el exceso de afecto al describir mi persona y mi carrera. Muchísimas gracias. También agradecer de manera especial al doctor Pedro Yancy Ferreira, prorector de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba, y al doctor Guillermo Barrera Buteler, decano de la Facultad de Derecho. Mi agradecimiento especial se extiende asimismo a usted, señor rector John Boretto, a la vicerrectora Magíster Mariela Marquicio y a todos los miembros del Honorable Consejo Superior. Deseo expresar mi agradecimiento también a todas aquellas personas que han sido y siguen siendo muy importantes en mi vida. A muchos de ustedes, gran parte de lo que soy como persona y como profesional, se los debo a ustedes. A mis padres también quiero hacer una mención, quienes me formaron en los valores que han servido de brújula en mi vida: esfuerzo, honestidad, responsabilidad, cultura del trabajo y compromiso social. También me brindaron amor y apoyo. Me inculcaron la pasión por el estudio y la superación permanente. A mi familia política que está aquí presente, así como a las tantas y tantos queridas y queridos amigos, a quienes por limitación de tiempo no puedo nombrar de manera individualizada como hubiese sido mi deseo, pero a quienes les agradezco de todo corazón que estén acompañándome en este día tan especial. A mi esposa Natacha Blázquez, Nachi, merece una mención especial. Desde hace casi 15 años nos volvimos inseparables. Todo lo que he venido haciendo en los últimos 3 lustros lo he hecho en gran medida gracias a su amor, a su incondicional apoyo, a su luz y alegría. Gracias por tanto. Ser reconocido por una institución con tan rica historia y prestigio es uno de los más altos honores que he recibido en mi trayectoria profesional y académica. Desde su fundación, por la Orden de los Jesuitas en 1613 como colegio máximo, pasando por la autorización para otorgar títulos de grado en 1621 y 1622, la incorporación de la enseñanza de estudios de Derecho en 1791, que dio origen a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la provincialización de la universidad en 1820 y su posterior nacionalización en 1856, con todo ello la Universidad Nacional de Córdoba ha sido y sigue siendo un faro permanente de conocimiento e innovación, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica y a nivel mundial. La Casa de Trejos goza del privilegio de ser la primera universidad que se estableció en Argentina. De hecho, durante 2 siglos fue la única universidad en el territorio nacional y es una también de las más antiguas de nuestra región. Con ella nació la historia de la educación superior en nuestro país. Su reconocida excelencia en el ámbito de la enseñanza y la investigación, su talentoso cuerpo docente y de investigadores, su legado vía la reforma universitaria de 1918,
que sembró las semillas de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria, y sus múltiples aportes en diversos campos durante estos 410 años, dan testimonio de su prestigio, relevancia e impacto. Desde mi graduación y hasta el día de hoy, su lema, ut portet nomen meum coram gentibus, para que lleven mi nombre ante las naciones, me ha servido de guía e inspiración. Durante estas 4 décadas, siempre he llevado en alto y con orgullo las banderas de mi alma mater, la Casa de Trejos y de nuestra querida Córdoba. Cierro aquí mis agradecimientos y reflexiones preliminares para ingresar ahora de lleno a mi conferencia. Como bien señaló el doctor Domingo Cecín, la promoción y defensa de la democracia y de las elecciones libres y justas ha sido mi pasión desde que ingresé a esta universidad hace ya 47 años, precisamente el año que se produjo el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Desde ese momento ambos temas, democracia y elecciones libres y justas, han sido la estrella polar de mi vida académica y profesional, primero desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y más tarde desde Idea Internacional entre Estocolmo, Suecia y varios países de América Latina. La democracia se encuentra actualmente tanto a nivel global como regional latinoamericano, pero también en nuestra Argentina, en una encrucijada crítica, fuertemente tensionada entre el declive y la resiliencia. Atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde el inicio de la tercera ola democrática a nivel global, allá por el año 1974. El desafío es mayúsculo, no hay que subestimarlo. Demanda, por el contrario, atención urgente, reflexión profunda, un diagnóstico preciso y un plan de acción riguroso, pero también valiente, dirigido a defender, a fortalecer, a repensar, a relegitimar y a mejorar la calidad de la democracia. El momento para tomarle el pulso a la democracia no podría ser más oportuno. Este 2023 se cumplen 49 años desde el inicio de la tercera ola a nivel mundial y 45 de su inicio en nuestra región. Se recuerdan también los 50 años de los golpes de Estado en Chile y en Uruguay y celebramos los 40 años del retorno de la democracia a nuestro país. Antes de ingresar al corazón de mi conferencia, permítanseme aclarar a qué me refiero cuando hablo de democracia. Utilizo para ello el concepto de democracia representativa, que contiene el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada el pasado 11 de septiembre del año 2001 en Lima, Perú, complementado por los artículos 3 y 4 de dicha carta. Normas estas últimas que precisan cuáles son los elementos esenciales y componentes fundamentales de la misma. Iniciemos, pues, el examen del estado de la democracia a nivel global. En el período que siguió la caída del muro de Berlín, 1989, y la desintegración de la Unión Soviética, 1993, Francis Fukuyama proclamó el fin de la historia, dando por triunfante a la democracia capitalista y al libre mercado. Pero como la historia nos enseña, y como sabemos, este fin de la historia no ha ocurrido. Y por lo tanto, tan solo 3 décadas después, nos encontramos hoy ante una democracia bajo acoso, asediada por numerosas amenazas que se manifiestan en una creciente polarización, la proliferación de noticias falsas y un resurgimiento de populismos antiliberales. Para decirlo en palabras de mi buen amigo Moisés Naín en su último libro, la democracia sufre hoy el embate de las 3 P, de la P de la polarización, de la P del populismo y de la P de la posverdad. Estas amenazas se diferencian claramente de las del pasado, ya que los procesos de erosión, declive o retroceso tienen 2 características novedosas. La primera, el deterioro democrático ya no viene de la mano de los golpes de estados tradicionales, si bien estos continúan en algunas regiones del mundo, sobre todo en África, sino ahora viene de un nuevo tipo de autoritarismo, que si bien llega al poder vía elecciones más o menos competitivas,
Luego, desde el poder y haciendo un uso abusivo de los mecanismos democráticos, corroe a la democracia gradualmente desde adentro, como bien analizan Levitsky y Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias. La segunda característica es que el actual declive democrático no se circunscribe únicamente, como en el pasado, a las democracias emergentes, sino que también alcanza aquellas que hasta hace poco considerábamos consolidadas, como lo evidenció el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero del 2021, así como la irrupción de líderes populistas y democracias iliberales en algunos países europeos. Debemos entonces preguntarnos, ¿estamos viviendo el ocaso de la democracia? ¿Está la democracia muriendo? ¿Estamos entrando a una contraola democrática, como nos enseñó el profesor Huntington, con fuerza suficiente para borrar gran parte de los muy importantes avances logrados durante las últimas 5 décadas en el marco de la tercera ola? ¿O más bien atravesamos una coyuntura crítica y desafiante respecto de la cual la democracia, como en el siglo pasado, tendrá la resiliencia y la capacidad de sobreponerse y reinventarse? Los datos que surgen de los principales índices que miden la calidad de la democracia a nivel global y los numerosos artículos y libros que se han publicado en los últimos años ofrecen una doble lectura. La doctrina no es pacífica en este terreno. Como ya señalaba, citándome Domingo Cecín, como en Historia de dos ciudades, esa fascinante novela de Dickens, mientras para algunos autores asistimos al mayor número de democracia que la humanidad ha visto en su historia, para otros, en cambio, la democracia atraviesa actualmente uno de los momentos más complejos y desafiantes desde el inicio de la tercera ola. Otro aspecto muy importante a resaltar es el cambio radical que sufrió el estado del debate en estas 3 últimas décadas. En este corto tiempo pasamos del optimismo exultante de Francis Fukuyama a posiciones más cautas o incluso pesimistas, reflejados en libros cuyos títulos lo explican de por sí. Por ejemplo, El ocaso de la democracia y la seducción del autoritarismo, de Anna Applebaum. ¿Cómo terminan las democracias?, de David Runciman. El pueblo contra la democracia, de Jaska Monk. Y Malos vientos, salvar la democracia de la ira rusa, la ambición china y la complacencia estadounidense, del profesor de Stanford, Larry Diamond, autor este último que nos advierte acerca del peligroso proceso de recesión democrática que está teniendo lugar a nivel global. Otros autores, en cambio, si bien reconocen que las democracias en muchos países del mundo enfrentan serios desafíos y amenazas y que de no adoptarse las medidas correctivas necesarias, la situación incluso podría agravarse, ponen el acento en que vivimos en el periodo más democrático de la historia de la humanidad. Más que en los retrocesos democráticos, estos autores resaltan los sorpresivos niveles de resiliencia democrática que existen en muchos países, así como las dificultades que enfrentan determinados regímenes autoritarios para consolidarse y legitimarse. Esta, por ejemplo, es la posición que esbozan, entre otros, Steve Levitsky y Lucan Way en un reciente artículo que lleva por título Democracy Surprising Resilience, publicado en el Journal of Democracy a inicios de este mes de octubre. Por su parte, un estudio llevado a cabo el mes pasado, realizado por la Open Society Foundation, en 30 países del mundo, reveló asimismo la paradoja que existe en relación con la percepción de la democracia. Aunque ésta sigue siendo ampliamente valorada, se encuentra bajo el escrutinio de diversos desafíos que incluyen la desigualdad, la corrupción y las amenazas del cambio climático y, más recientemente, de la inteligencia artificial generativa. Es decir, mientras que existe una demanda constante de democracia y confianza en sus pilares y valores fundamentales, simultáneamente surgen dudas sobre, subrayo esta palabra, sobre su eficacia para producir resultados tangibles, a la vez que se observa un resurgimiento del autoritarismo. Y aquí viene lo verdaderamente preocupante. Notablemente, el estudio que cito señala que los jóvenes son más escépticos que las generaciones de mayor edad
acerca de la capacidad de la democracia para satisfacer sus expectativas. Esta recesión democrática, me incluyo entre los expertos que tienen una mirada más crítica respecto de la situación actual de la democracia, tiene lugar en un escenario de desorden internacional y de policrisis, es decir, un momento histórico caracterizado por múltiples crisis globales que se desarrollan al mismo tiempo en una escala casi sin precedentes y que dan lugar a un periodo prolongado de inestabilidad, inseguridad y sobre todo de marcada incertidumbre. En efecto, la ilegítima invasión rusa a Ucrania, el gravísimo conflicto entre Israel y Hamás, que en sus primeros días ya ha dejado un saldo sangriento de miles de víctimas inocentes y que amenaza con impactar negativamente en un escenario global muy agitado, una agenda geopolítica sobrecargada de puntos calientes, las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, la desaceleración económica, el aumento de las tasas de interés, el debilitamiento del multilateralismo, la parálisis del sistema de defensa colectiva global, una profunda reconfiguración geoeconómica y geopolítica y la reformulación de la globalización suman mayor volatilidad, complejidad y tensión. A todo ello debemos sumarle la velocidad de los cambios y el carácter marcadamente disruptivo de los mismos, potenciados por la amenaza del colapso ecológico y el impacto de la inteligencia artificial, combinación de factores y tendencias que repercuten con fuerza en el ámbito económico, laboral, social, político-electoral, que vuelven crecientemente compleja la gobernanza y la gobernabilidad y que suman nuevos desafíos y amenazas existenciales a las democracias del siglo XXI. Como bien señala Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, la sensación de desorientación y de fatalidad inminente se agrava por el ritmo acelerado de la disrupción tecnológica que se inició con la irrupción del Internet en la década de 1990 y su permanente aceleración desde entonces. Al sistema político democrático, dice Harari, le cuesta tratar con las revoluciones en curso de la tecnología, la información y la biotecnología. Y agrega, la humanidad está perdiendo la fe en el relato liberal que ha dominado la política global en las últimas décadas, exactamente cuando la fusión de la biotecnología y la infotecnología nos enfrentan a los mayores desafíos que la humanidad ha conocido. Abordemos ahora la situación de la democracia en América Latina y sus principales tendencias. Sin perjuicio de algunas diferencias, los principales informes sobre la calidad de la democracia en América Latina nos alertan de un proceso de estancamiento, erosión, deterioro o incluso de retroceso, dependiendo del país en cuestión. El balance regional es mixto. Por un lado, destacan los 45 años de vida democrática que la región acumula desde el inicio de la tercera ola democrática en América Latina, que inició en 1978 y que puso fin a la larga pesadilla autoritaria y que constituye el proceso democrático de mayor duración y extensión geográfica de toda su historia. Pero por otro, observamos con justificada preocupación un proceso de erosión, deterioro y declive democrático, que si bien es gradual, también es constante desde los años 2006-2007 a la fecha. Me incluyo entre los analistas que consideramos que la democracia en nuestra región atraviesa su momento más delicado desde fines de la década de los años 80 del siglo pasado. Debido a la limitación de tiempo que tengo para hacer mi exposición, cosa que ustedes creo van a agradecer, deseo compartir brevemente con ustedes las 7 principales tendencias que observo en relación con el estado actual de la democracia en nuestra región. Primero, la heterogeneidad que existe en materia de regímenes políticos y el declive en materia de calidad de la democracia. La región es una pero diversa a la vez, ya que existen diferencias importantes en materia de desarrollo democrático entre los países de la región. De acuerdo con el citado Índice de la Democracia 2022 de la Unidad de Inteligencia de la prestigiosa revista británica The Economist, la región latinoamericana vuelve a sufrir por 7º año consecutivo un nuevo descenso, pasando de un puntaje de 5.83 a 5.79,
el más bajo desde que inició la medición en 2006. Pese a ello, América Latina sigue siendo la tercera región del mundo con el puntaje promedio más alto, solo por detrás de América del Norte y de Europa Occidental. De los 20 países de la región, solo 3 califican como democracia plena. Uruguay, casi siempre, y Chile y Costa Rica, que entran y salen de esta primera categoría según el año de medición. Otros 5 países son calificados como democracias defectuosas o incompletas: Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana. Acá vienen los problemas. 8 países ya son considerados regímenes híbridos. Regímenes híbridos son aquellos regímenes que ya han dejado de ser democracia, pero que todavía no son regímenes autoritarios puros. Es una suerte de purgatorio democrático, yo le llamo, donde tenemos países como El Salvador, como Guatemala, como Bolivia, como Paraguay, como Honduras, como Ecuador, como México y como Perú. Y por su parte, 4 países de la región son clasificados como regímenes autoritarios: Cuba, pero también Venezuela, Nicaragua y más recientemente Haití, últimamente convertido, lamentablemente, en un estado fallido. Consecuencia de todo ello, solo el 4% de la población latinoamericana vive en una democracia plena. El 45% vive en regímenes híbridos o autoritarios y el 62% reside en países cuyo puntaje disminuyó en 2022. Segunda tendencia. Si la situación actual del estado de la democracia es preocupante, las tendencias de deterioro y declive democrático en varios países son aún más preocupantes. Un balance de la evolución del estado de la democracia en nuestra región muestra 3 hallazgos principales. El primero, pese a los importantes niveles de resiliencia durante los últimos años y especialmente como consecuencia de medidas adoptadas durante la pandemia, casi la mitad de las democracias han experimentado un proceso de erosión en sus componentes básicos. El segundo, el declive democrático ha sido mayúsculo. Durante los últimos 15 años la región perdió 11 democracias. 3 degeneraron al autoritarismo, Venezuela, Nicaragua y Haití, que se unieron a Cuba, y 8 descendieron, los 8 que les mencioné, a la categoría de regímenes híbridos. Y la tercera tendencia es que en la mayoría de los casos de estos regímenes autoritarios y regímenes híbridos, la tendencia, la deriva autoritaria, en lugar de mejorar, se ha ido profundizando. Ahí tenemos los casos de Nicaragua, ahí tenemos los casos de Venezuela, ahí tenemos los casos incluso de El Salvador, tenemos la crisis política actual en Guatemala y varios más. Tercer tendencia. Constatamos un nivel creciente de acoso y amenazas a los medios de comunicación y periodistas, a los defensores de los derechos humanos, a líderes sociales y defensores del medio ambiente. En 2022, de los 67 periodistas asesinados en el mundo, 30 tuvieron lugar en nuestra región. A ello debemos sumarle el acoso, intimidación y persecución a los periodistas y a los medios, el encarcelamiento de varios de ellos, el cierre y la confiscación de medios, la necesidad de muchos periodistas de tener que exiliarse para no ser detenidos o asesinados, el uso de manera discrecional de la pauta publicitaria oficial para premiar o castigar, el empleo de troles y de nuevas formas de espionaje electrónico, conjunto de amenazas y ataques que don Carlos Jornet, que está haciendo un trabajo estupendo desde la Sociedad Interamericana de Prensa en defensa precisamente y que requiere un muy merecido reconocimiento, saben de que estos ataques a la libertad de expresión y de prensa, más allá de la gravedad que tienen per se, constituyen lo que he llamado el canario en la mina, es decir, el que alerta de manera temprana los riesgos inherentes a un gradual deterioro democrático y avance autoritario. La cuarta tendencia negativa son los frecuentes ataques a la independencia de los poderes judiciales, a los órganos autónomos de control y últimamente a los organismos electorales. La quinta, los datos de cultura política son muy preocupantes. De acuerdo con el Latinobarómetro 2023, solo el 48% de los latinoamericanos apoya la democracia, lo que significa una caída de 15% desde el año 2010 a la fecha. Otro factor que llama la atención es la brecha generacional. De nuevo, en esta encuesta vuelve a salir las diferencias etarias y las brechas generacionales que se están abriendo,
ya que los jóvenes registran una mayor preferencia a los autoritarismos que las personas de mayor edad y un menor nivel de apoyo a la democracia. De igual modo, la indiferencia entre un gobierno autoritario o uno democrático, me da lo mismo cuando se pregunta vivir en un régimen democrático o vivir en un régimen autoritario, pasó del 17 al 28% en apenas 13 años. Hoy en América Latina, 1 de cada 3 personas prácticamente está diciendo a mí me da lo mismo vivir en un régimen autoritario o en uno democrático. Pero es más grave aún. En las últimas 2 décadas, quienes suscriben la frase no me importaría que un régimen no democrático llegara al poder si tiene la capacidad para resolver mis problemas, creció de 44% a 54%. A estas cifras hay que sumarle otros 2 datos muy preocupantes. Solo el 28% de los latinoamericanos promedio regional está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Y para el 73%, también promedio regional, los políticos no gobiernan para ayudar a las mayorías, sino en su propio beneficio y para favorecer a grupos poderosos. La sexta tendencia. Los altos niveles de polarización tóxica afectan gravemente a la democracia. El mal uso de las redes sociales mediante la circulación de noticias falsas y discursos de odio provocan una contaminación informativa durante los procesos electorales y una peligrosa fractura de las sociedades. Asistimos al fin de la verdad en términos objetivos y a la irrupción del fenómeno de las realidades alternativas. Tú tienes tu versión, yo tengo mi versión. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Como consecuencia de las cámaras de eco o burbujas de filtro que generan las redes sociales, donde las personas están expuestas principalmente a informaciones que refuerzan sus perspectivas existentes, sesgo de confirmación y a menudo excluyendo opiniones divergentes. Según la última encuesta de Edelman del 2023, Argentina y Colombia figuran entre los 6 países más polarizados que identifica el informe de Edelman. Y a ello debemos agregarle los nuevos desafíos y amenazas que surgen del uso indebido de la inteligencia artificial generativa, los cuales, de no ser debidamente regulados y controlados, pueden derivar o en un autoritarismo digital o bien en un capitalismo de vigilancia. Y la séptima y la última son 2 fenómenos que quiero apuntar. Por un lado, el de la corrupción y por el otro lado, el de la inseguridad ciudadana, ambos fenómenos también presentando tendencias muy negativas. Respecto de la corrupción, el último índice de Transparencia Internacional 2023 sobre percepción de la corrupción evidencia un estancamiento en la lucha contra este flagelo tanto a nivel global como regional latinoamericano. El puntaje promedio para nuestra región se mantiene en 43 puntos desde hace ya varios años y solo 3 países están por encima de los 50 puntos, es decir, como menos corruptos. En primer lugar, Uruguay con 74, en segundo lugar, Chile con 67 y en tercer lugar, Costa Rica con 54. Esta es una constante que encontramos en casi todos los índices. Uruguay, Chile, Costa Rica. El resto de los países, incluido la Argentina, salen nuevamente aplazados en la lucha contra la corrupción. Y en relación con el segundo fenómeno, la inseguridad, cabe apuntar que América Latina, con solo el 8% de la población mundial, concentra más del 35% de los crímenes a nivel mundial, lo que la convierte en una de las regiones no solamente más violenta, sino también al mismo tiempo en una de las regiones más desiguales del mundo. Sin embargo, y pese a este cuadro regional adverso, un balance equilibrado evidencia que no todo es negativo. Durante los últimos años hemos visto desarrollos positivos que permiten abrigar esperanza y que constituyen áreas sobre las cuales podemos y debemos trabajar para construir una sólida línea de defensa democrática en nuestra región. Entre ellas cabe mencionar la resiliencia de la democracia en contextos muy desafiantes, la celebración ininterrumpida del calendario electoral aún durante la pandemia, reafirmando de este modo que las elecciones son la única vía legítima de acceso al poder, el compromiso de procesar las crisis políticas con apego a la Constitución, la búsqueda de canalizar las protestas sociales por vías institucionales, una ciudadanía empoderada y activa que reclama y defiende en las calles sus derechos y demandas, los avances logrados en materia de derechos
y de paridad de géneros, importantes, pero aún claramente muy insuficientes, el avance en el reconocimiento de los derechos de grupos LGTBIQ+, de pueblos indígenas y de afrodescendientes, y sobre todo, no me voy a cansar de insistir, la lucha valiente y en condiciones muy difíciles y peligrosas de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y ambientales, a un costo humano y profesional enorme en favor de los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia. Paso a continuación a efectuar una breve reflexión sobre el estado de la democracia en Argentina. La democracia en nuestro país se encuentra en un punto de inflexión. 40 años de vigencia democrática ininterrumpida constituyen un activo que hay que valorar en toda su magnitud. Pero también, y pese a los importantes avances registrados en los años recientes, subsisten severos y múltiples déficits, entre los que destaca un sistema de partidos que se rompió hace tiempo, una clase política que ha perdido la confianza de la ciudadanía, la debilidad de nuestras instituciones, la anomia que caracteriza nuestra cultura jurídica. Con el doctor Antonio María Hernández hemos venido trabajando y estamos a punto de sacar las conclusiones de un nuevo estudio precisamente sobre el tema de la anomia, la desafección ciudadana en materia de cultura política, una inflación superior al 140% que, como hemos visto en estas últimas semanas, coquetea peligrosamente con la hiperinflación, vergonzosos niveles de pobreza por encima del 40% para un país como Argentina, el creciente deterioro de la inseguridad ciudadana, los obscenos niveles de corrupción y sobre todo de impunidad frente a esa obscena corrupción, para citar tan solo algunos de los más importantes. Sumatoria de déficit que explican el estado de ánimo de una gran parte de la sociedad que se muestra agobiada, frustrada, angustiada y temerosa. Una coyuntura marcada por un altísimo nivel de incertidumbre y por una fuerte sensación de que, como decía hoy Morales Solá en su artículo, estamos ingresando a territorio desconocido y, agrego yo, y una sensación de que esta situación no da para más. Hace más de un siglo, cuando nuestro país celebraba en un clima de euforia su primer centenario, Joaquín B. González advertía en su Juicio del Siglo, publicado en La Nación el 25 de mayo de 1910, acerca de la ley del odio o de las discordias internas, que tanto daño nos había infringido en aquel entonces y que lamentablemente sigue haciéndolo hoy en nuestros días con la maldita grieta. Hoy la situación que vive Argentina es sustancialmente diferente. La euforia del primer centenario ha sido reemplazada por un sentimiento sombrío, de sentirnos atrapados en un laberinto del cual, gobierno tras gobierno, no logramos escapar. ¿Cómo salir de este laberinto? Bueno, en primer lugar, cumpliendo a plenitud la Constitución Nacional, respetando las leyes y las instituciones, para dejar de ser un país que vive al margen de la ley y lograr escapar de la anomia boba que hace varias décadas atrás Carlos Nino denunciara como uno de nuestros principales obstáculos para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible. Vengo insistiendo desde hace tiempo que Argentina necesita, con urgencia, contar con una visión estratégica de país de mediano y largo plazo. Visión de país que debe estar asentada en un amplio consenso, que le permita escapar a 4 maldiciones que nos persiguen desde hace muchos años. Primero, tratar de refundar el país constantemente. Segundo, apostarle a los milagros y a los mesías, a los salvadores, es decir, a la creencia de que todo va a cambiar y para bien de la noche a la mañana, sin esfuerzo, sin trabajo, sin sacrificio, con tal de que encontremos a ese mesías o salvador. Tercero, el nefasto ciclo de crisis, reactivación, estancamiento en lo económico y de ilusión, desencanto, frustración colectiva en lo social y político. Y cuarto, la miopía estratégica del corto plazo y de la improvisación. Las elecciones del próximo 22 de octubre pueden representar, si son bien aprovechadas, una oportunidad para oxigenar al sistema político, renovar los liderazgos, ponerle brújula al país y encontrar una salida democrática al laberinto. Pero también
si nos volvemos a equivocar, Argentina corre el gravísimo riesgo de ingresar a una situación de máxima crisis política, económica y social. Ambos escenarios están abiertos. Es muchísimo lo que está en juego. Va a depender de lo que hagamos como individuos, pero también de lo que hagamos como sociedad. Gane quien gane, debemos ser conscientes que se vienen tiempos recios, desafiantes, llenos de oportunidades, pero también cargados de desafíos y amenazas. Seamos realistas. No existen soluciones milagrosas ni atajos. Tampoco existen mesías ni salvadores. Hay en cambio necesidad de mucho diálogo, liderazgo, racionalidad, pragmatismo, paciencia, respeto y tolerancia, amistad cívica y contención institucional para ir tejiendo los acuerdos que nos permitan ir encontrando de manera colaborativa, colectiva y sostenible, con apego a las normas y respeto a la Constitución, la salida del actual laberinto. Este diagnóstico debe ayudarnos a tomar conciencia acerca de la gravedad de la situación en que nos encontramos como país y como sociedad. La última encrucijada, como la denominó el periodista Jorge Liotti en su reciente libro. Pero a la dureza del diagnóstico no nos condena irremediablemente al fracaso. Sería un grave error caer en un pesimismo paralizante, apostar a romperlo todo o a caer en lo que Maluf llama la tentación del precipicio, es decir, el salto al vacío. Sí hay salida, hay que plantarle cara al fracaso y la salida debe ser con más democracia y de mejor calidad, no con menos. Debe ser con más participación ciudadana, usando para ello el mejor instrumento que tiene la democracia representativa, que es el voto. El desafío pasa por hacer una crítica democrática a los déficits de nuestra democracia, por encontrar y dar soluciones democráticas a los problemas de nuestra democracia, por saber balancear, como aconsejaba Gramsci, el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. Pasa en definitiva por nosotros, no por ningún otro Salvador, no por ningún otro Mesías. Exactamente, pasa por cada uno de nosotros, de lo que hagamos o dejemos de hacer, como individuos, pero también como sociedad. Miren, yo soy hijo de un electricista que no hizo la secundaria. Y soy hijo de una ama de casa que tampoco hizo la secundaria. Nací en un pueblito de 1.500 habitantes, se llama Santa Clara de Saguier. Pero nací en un país que en 1957 tenía algo que se nos rompió y hemos perdido y tenemos que recuperar. Este no es un país que no lo tuvo. Este es un país que lo tuvo hasta hace relativamente poco y que se nos rompió y lo perdimos en ese laberinto. ¿Cuál era esa fórmula? Es muy sencilla. Yo les doy el ejemplo en lo personal, como testimonio. Necesitas tener una familia integrada. Esa familia te tiene que inculcar valores en alianza con tus maestros, con tus profesoras. Tenés que tener un padre o una madre o ambos que tengan un empleo formal. Ese empleo formal le va a dar un ingreso con relativa seguridad que va a permitir que vos puedas ir a una educación pública o privada de muy buena calidad. Esa educación es tu ascensor para un país que en esa época te permitía la movilidad social ascendente. ¿Qué es la movilidad social ascendente? Que hay hope, que hay esperanza. Si yo hago las cosas bien, si yo me entreno, si yo me preparo, si yo me meto en el área grande o en el área chica, tarde o temprano me llega la pelota, tarde o temprano tengo altas probabilidades de hacer un gol, o al menos de estar muy cerca de hacer un gol. Tengo ilusión. Eso es lo que tenemos que volver a recuperar, no inventar, porque ya lo tuvimos. No es tan difícil, pero si no logramos recuperar, si tenemos esta obscena cantidad de pobreza, con más del 60% de chicos viviendo en la marginalidad, con chicos que salen de un secundario, si es que salen,
con la incapacidad de poder entender, comprender textos, en la sociedad del conocimiento donde la infotecnología y la biotecnología van a manejar nuestras sociedades muy pronto, entonces sí vamos a estar en serios problemas. Este no es un país que no pudo llegar al desarrollo. Este es un país que está regresando del desarrollo. Es el único país en el mundo que tiene un proceso inverso en materia de desarrollo. Y creo que eso es lo que necesitamos volver a recuperar y que todo tiene que confluir en que ese ascensor de movilidad social ascendente tiene que volver a funcionar. Porque de lo contrario muchos van a decidir, como ya están decidiendo, abandonar el edificio porque nadie quiere tratar de subir a los últimos pisos o a los pisos más altos por escaleras con gran desconocimiento, con gran angustia de lo que se puede encontrar en ese ascenso. Entonces es una invitación, no que me hagan caso a mí, sino que hagamos caso a lo que Ortega y Gasset nos dijo hace ya más de 8 décadas, cuando vino huyendo de la guerra civil y nos entendió mejor que nadie, pese a su juventud, cuando nos dijo, dejen de lado todas las diferencias, las vanidades, el egocentrismo argentino, en este caso sería y argentinas, a las cosas. Ese es el mensaje que yo creo que tenemos que recuperar. Y por lo tanto, para ya ir cerrando, ¿qué hacemos frente a este cuadro regional complejo y retador? Bueno, en mi opinión, tenemos que poner en marcha una agenda que voy a tan solo a mencionar brevemente, con 7 puntos, empezando por el primero y más importante de todos. ¿Cuál es? Evitar que el malestar que actualmente existe en la democracia se convierta en malestar con la democracia. Porque si el malestar que actualmente existe en la democracia se convierte en malestar con la democracia, entonces sí la batalla en materia de cultura política la tenemos bastante comprometida. Segundo, tenemos que mantener y fortalecer la resiliencia electoral para seguir garantizando que la única vía legítima de llegar al poder es a través de elecciones libres y justas. Tercero, recuperar la centralidad de la política con P mayúscula, restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, partidos y congresos y en las élites y abrir nuevos canales de escucha, participación y deliberación ciudadana, dando espacio a los jóvenes, a las mujeres y a los grupos minoritarios. Es preciso reimaginar el papel del ciudadano, agregándole a su condición de elector otras dimensiones de carácter participativo y deliberativo que le permitan tener un protagonismo mayor y más frecuente en los procesos de toma de decisión y en la elaboración de políticas públicas. En otras palabras, necesitamos transitar, como dijimos hace más de 15 años en un informe que hicimos conjuntamente con el PNUD y con la OEA, transitar de una democracia de electores a una democracia de ciudadanas y de ciudadanos. Cuarto, fortalecer el Estado de Derecho. Esta es la gran asignatura pendiente en América Latina. Este sigue siendo el verdadero talón de Aquiles, tener una justicia eficaz e independiente, no solamente para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, todo eso es necesario e imprescindible, sino también para garantizar la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, pero sobre todo para luchar con eficacia en contra de la corrupción e inseguridad ciudadana y poner fin a la impunidad. Quinto, debemos fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad, acompañando la democracia de buen gobierno y de un Estado moderno, robusto y estratégico, con solvencia fiscal y capacidad de resultado, haciendo, como bien recomienda el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, alianzas estratégicas entre lo público y lo privado. Público y privado son dos manos que deben trabajar de manera sinérgica, colaborativa, estratégica en favor del desarrollo. Y en este sentido, también tenemos que ir incorporando foco, prioridad, en los dos temas que están surgiendo cada vez con mayor fuerza como desafío de la democracia del siglo XXI. Uno es el tema del cambio climático. Acaba de decir el secretario general de Naciones Unidas hace 2 semanas que estábamos en Nueva York,
La humanidad le ha abierto las puertas al infierno, hablando de que estamos teniendo los meses más calientes desde que se registra temperatura. Estamos viendo cómo este problema del calentamiento global se está asociando y se está expresando en inundaciones catastróficas, olas de calor e incendios forestales. Lo vimos este año en España, lo vimos en Grecia, lo vimos en Canadá, lo vimos en el norte de Estados Unidos y lo estamos viendo aquí en Córdoba. Es un campanazo de alerta que demanda una atención. Este es un tema que con Luis Angulo, cuando era ministro de Justicia, lo conversamos en varias oportunidades y que también lo hemos conversado en varias oportunidades con el doctor Cecín. Córdoba necesita ponerle foco urgente y prioritario de manera integral al tema del cambio climático y el otro gran desafío, el tema de la inteligencia artificial, como ya mencioné. Sexto, debemos atender con urgencia la dimensión social de la democracia. El ejercicio de la libertad fundamental debe siempre estar necesariamente vinculado a algún sistema efectivo de seguridad social. La legitimidad que hasta hace poco tenía la democracia en Europa era precisamente porque la libertad venía acompañada de un welfare state, de un Estado benefactor que garantizaba a través de una buena fiscalidad y de buenas políticas públicas una educación de calidad, salud de calidad y una buena calidad de vida. Y séptimo, a nivel regional hay que recuperar el consenso sobre el concepto de democracia que hemos perdido por el grado de fragmentación que existe en la región y actualizar y reforzar los mecanismos de protección de la democracia con foco en la Carta Democrática Interamericana. Queridas amigas y amigos, la historia enseña que el triunfo de la democracia no está garantizado ni tampoco su ocaso es una certeza. Ambos futuros están abiertos. El siglo XX fue sin duda el siglo de la democracia, como bien nos recuerda Amartya Sen. La democracia fue, pese a todos los desafíos, la gran ganadora de los choques ideológicos del pasado en contra del fascismo, en contra del nazismo y en contra del comunismo. Pero el camino democrático, como hemos visto durante estos largos 2500 años, desde que Clístenes y Pericles lo establecieron en Atenas 5 siglos antes de Cristo y a lo largo de sus 3 olas, como nos ha ilustrado el profesor Huntington, no es recto ni está exento de desafíos, obstáculos y amenazas. La democracia no está condenada a fracasar, como pensaba John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos. Pero tampoco creo que, como vaticina Fukuyama, al final de la historia encontraremos inexorablemente a la democracia liberal. Para que ello ocurra debemos luchar y trabajar arduamente. Para que ello ocurra debemos luchar y trabajar arduamente. La democracia tiene a su favor que es el más adaptable de los regímenes políticos, de todos los conocidos, el que permite autocorregirse periódicamente vía elecciones. Y como afirmaba Karl Popper, es el único régimen político que nos permite librarnos de nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre. Pero la democracia, como dice Sartori, antes que nada y sobre todo es un ideal. Pero también, como acertadamente nos recuerda Touraine, es un trabajo. En definitiva, la democracia es una construcción permanente que hay que reinventar, crear, perfeccionar y defender todos los días. Mucho dependerá de la calidad del liderazgo político. Creo que tanto en América Latina como hoy en Argentina, este es uno de nuestros mayores déficits, liderazgo político de calidad. También va a depender de la legitimidad de las instituciones, de la capacidad de dar resultados oportunos y eficaces a las demandas ciudadanas para que los ciudadanos nos digan, no me importa que venga un gobierno no democrático con tal que me dé respuesta. Esa capacidad de dar resultados a esta revolución de expectativas ciudadanas de manera oportuna y eficaz es clave. Pero sobre todo va a depender de nuestro compromiso. No hay democracia sin demócratas y por lo tanto también va a depender de lo que hagamos individualmente, pero también como sociedad, para encontrar respuestas democráticas, como decía, a los problemas de la democracia, donde no haya hombres ni mujeres necesarios ni imprescindibles, donde los únicos necesarios, como bien señala Enrique Krause,
seamos las y los ciudadanos actuando libremente en el marco de la Constitución y las leyes, las instituciones y la República. Este es mi deseo más profundo para nuestra América Latina y también para nuestra querida Argentina. Los invito a que trabajemos juntos para hacerlo realidad. Muchas gracias.